tenía una carga Q', la partícula fuente que tiene una carga Q, y estas se encuentran separadas por una distancia d. Recuerden que ambas partículas son cuerpos puntuales, cargados, y que por un abuso del lenguaje los llamamos cargas puntuales. Tanto Q como Q' son, lo dicen ya sus letras, pueden tener signos diferentes, valores numéricos diferentes, incluso sus unidades de medida pueden ser diferentes. Claro está que al momento de hacer un cálculo, todas las unidades de medida deben ser la misma. Recuerden ustedes también que el vector R determina con absoluta precisión la posición de la partícula campo Q', esto es debido a que la partícula Q' es una carga puntual. Y nosotros lo que estamos interesados en estudiar es la fuerza que actúa sobre Q' debido a la presencia de Q. Es decir, queremos averiguar cuál es la fuerza sobre la partícula campo debido a la presencia de la partícula fuente. Recuerden ustedes que esta ley de fuerzas entre cuerpos cargados obedece a la ley de Coulomb. Y esta ley se puede obtener si el escalar A, el cual nosotros venimos trabajando ya desde el primer día de clase, lo escribimos en términos de una constante K, llamada constante de Coulomb, cuyo valor numérico es 9 por 10 a la 9 y tiene como unidades Newton, metro cuadrado, Coulomb cuadrado, dividido Coulomb cuadrado. A esta constante K la multiplicamos por los valores de las cargas que tienen ambas partículas, Q y Q'. Recuerden ustedes, esto puede traer reminiscencias a la ley de la ley de fuerzas de Newton, o la ley de gravitación universal, en donde en aquella oportunidad nosotros había también una constante llamada constante de gravitación, y luego venía el producto de la característica que define a los cuerpos en mecánica, que es la masa. En cambio, acá la característica que define a los cuerpos en electrostática es su carga eléctrica. Bueno, si A es reemplazada en la expresión que nosotros habíamos dado de la ley de fuerzas, encontramos la ley de Coulomb, que es la que se encuentra aquí. Un hecho que es importante es, primero, esta es una fuerza de acción a distancia, es decir, los cuerpos Q y Q' no están en contacto, ¿no? Es una fuerza de acción a distancia. Segundo, ¿no?, que esta fuerza actúa sobre cuerpos cargados. Noten ustedes que si uno de los cuerpos, Q o Q', es cero, es decir, está descargado, la fuerza directamente va a ser cero. Lo mismo que A. A va a ser cero y la fuerza va a ser cero. Es decir, que esta es una fuerza que actúa sobre cuerpos cargados. Insisto, esto que parece tonto, pero es importante. Si uno de los cuerpos está descargado, el otro no ejerce ninguna fuerza sobre el primero. Bueno, esta fuerza, como toda fuerza, es un vector, y que como todo vector tiene tres características importantes: su dirección, su sentido y su módulo. La dirección de la fuerza está dada por una recta, que es la recta de acción, y yo para dibujar esa recta necesito de dos puntos. Esos dos puntos son las partículas puntuales. Es decir, que la única recta que pasa por los dos puntos, por las dos cargas puntuales, es la que me determina la dirección de la fuerza. Para conocer el sentido de esta fuerza, bueno, recuerden ustedes que debemos fijarnos en la carga que tiene cada una, el signo de la carga que tienen ambas partículas. Así, si ambas partículas tienen igual signo, es decir, ambas son positivas o ambas son negativas, la fuerza va a ser repulsiva. Esto es consecuencia de que si seguimos la ley del producto de signos, el escalar A se va a hacer mayor que cero. En tanto que si
las cargas tienen signos opuestos, por ejemplo, Q es positivo y Q' es negativo, o viceversa, Q es negativo y Q' es positivo. La ley del producto de signos nos dice que el escalar A va a ser negativo y por lo tanto la fuerza va a ser atractiva. Recuerden entonces que el sentido de la fuerza lo da la recta, la única recta que pasa por los dos puntos, por las dos cargas, y el sentido de esa fuerza lo da esta ley de signos. La ley que se puede reducir diciendo que cargas de igual signo se repelen, cargas de distinto signo se atraen. Finalmente, si nosotros ahora queremos hablar, dado que hablamos de la dirección del sentido, resta por saber cuál es su módulo. Recuerden ustedes que tomando módulos a esta igualdad, a ambos miembros de esta igualdad, obtenemos por el miembro de la derecha, obtenemos el módulo de F, perdón, el módulo por el miembro de la izquierda obtenemos el módulo de F, en tanto que si tomamos módulo en el miembro de la izquierda y recordamos que el módulo de un producto es el producto de los módulos, obtenemos entonces que la fuerza F, recuerden siempre nuestra ley nuestra terminología, una letra con una flecha representa un vector, la misma letra sin flecha representa su módulo. Este módulo es igual a K por el producto de las cargas, Q y Q'. Recuerden que en este caso se trata del módulo de las cargas, es decir, que si había una de las cargas o ambas cargas eran negativas, aquí entran solamente sus valores numéricos y unidades de medida. Y dividido R cuadrado, es decir, la distancia al cuadrado que hay entre las dos partículas. Por lo tanto, esta, como habíamos dicho, es una ley que va como la inversa del cuadrado de la distancia. Bueno, el detalle que ya habíamos visto es que esta además es una fuerza con simetría esférica. ¿Qué significa esto? Desen cuenta que si yo mantengo la partícula fuente fija, pero muevo a la partícula campo conservando la distancia que hay a la partícula fuente, entonces los puntos que están a igual distancia de la partícula fuente son aquellos puntos que tienen el mismo módulo. Noten ustedes que la figura que me ha quedado dibujada en líneas punteadas es una circunferencia dado que estoy en el plano. Si hay alguien que tiene el micrófono abierto, por favor le voy a pedir si lo puede cerrar. Gracias. Entonces, habíamos dicho, la figura que nos queda es una circunferencia. Esto debido a la limitación que yo tengo para hacer mis dibujos, que es el plano de la computadora, pero si nosotros hacemos un esfuerzo de memoria, de imaginación, vemos que en el caso del espacio se formaría una esfera. Esfera que va a ser concéntrica con la partícula fuente, es decir, que el centro de la esfera y el centro y la posición de la partícula fuente son coincidentes. De esta manera, tenemos que para todos los puntos de la superficie de esa esfera, el módulo del el módulo de la fuerza, es constante. También recuerden que cualquier recta que pasa por el origen va a cortar a esa esfera en un punto. Esa recta entonces va a representar la dirección del vector fuerza en el punto de intersección. El módulo ya sabemos que va a tener un valor constante y para saber su dirección, para saber su sentido, nos fijamos si la fuerza apunta hacia afuera o hacia adentro, es decir, hacia el interior de la esfera. Así tenemos nosotros una visión geométrica
de esta fuerza de acción a distancia. Pero recuerden ustedes que nosotros habíamos dicho que cuando una magnitud física, como en este caso la fuerza, tiene una propiedad que se conserva para todos los puntos de una región, decimos que la magnitud física tiene una simetría. Y en este caso, como la región en donde se conserva el valor del módulo de la fuerza es la superficie de una esfera, decimos que la simetría es esférica. Recuerden que esta simetría esférica representa, es una forma abreviada de decir que la fuerza, de que existe, que la fuerza es conservativa, de que porque entonces existe una energía potencial escalar y que esa fuerza se puede escribir como el gradiente de ese escalar, y además tiene la consecuencia de que la fuerza no va a realizar momento de fuerza, por lo tanto se conserva la cantidad de movimiento angular, en fin, todos los resultados que hemos obtenido hasta el día de hoy se sintetizan diciendo que estamos tratando un problema de fuerzas con simetría esférica. Pero, sin embargo, yo les había dicho que la ley de Coulomb era una ley, uno de los pocos resultados exactos que íbamos a tener en el curso. Esto es debido a que la ley de Coulomb ha sido probada experimentalmente y hay un alto grado de coincidencia de los resultados experimentales y los resultados que surgen de la expresión de la ley de fuerzas que yo les he dado. Así que, como vemos, la ley de Coulomb tiene su importancia, pero tiene también sus limitaciones. ¿Y cuáles son las limitaciones que tiene? La primera limitación tiene que ver con el número de partículas. Recuerden ustedes, permítanme volver a esta pantalla, recuerden ustedes que la ley de Coulomb nos habla de dos partículas, la partícula fuente y la partícula campo. Son dos partículas. ¿Qué ocurre si hay una tercera partícula? Bueno, eso es una limitación. Es decir, Coulomb no dijo nada acerca de eso y eso, bueno, nosotros lo debemos resolver. Y la otra limitación que tiene es que son partículas puntuales. La ley de Coulomb es la ley de fuerzas entre cargas puntuales. Esto significa que si yo, por ejemplo, tengo otro cuerpo, que yo, un cable cargado y la cabeza de un alfiler cargada, que la puedo pensar a esa cabeza de alfiler como una carga puntual, bueno, la ley de fuerzas que hay entre ese cable y esa cabeza de alfiler no lo dice Coulomb, porque Coulomb es entre cuerpos cargados. Es decir, estas son las dos limitaciones que tiene la ley de Coulomb. Y como yo les había dicho en la clase pasada, en esta semana íbamos a tratar de remover o ver de qué manera se pueden remover estos condicionamientos. Es decir, de qué manera yo puedo estudiar un sistema de partículas. Es decir, una distribución discreta de partículas ubicadas en el espacio y de qué manera yo puedo encontrar la ley de fuerzas que hay entre una partícula y el resto. Esto nos va a llevar a introducir un concepto que ya deben haber visto ustedes en Física 1, que es el principio de superposición de fuerzas. En tanto, ese va a ser el motivo de la clase de hoy. En tanto que la segunda limitación, es decir, el caso de partículas puntuales, lo vamos a analizar la clase que viene, pero les adelanto que esto nos vamos a ver obligados a introducir un nuevo concepto, que es el concepto de campo eléctrico, puesto que ya sabemos que si yo quiero abordar problemas que involucren cuerpos realistas como un cable, una esfera, ya está visto que la ley de Coulomb no me va a dar respuesta, porque la ley de Coulomb se restringe a cargas puntuales, o sea que vamos a tener que echar mano de otros conceptos
con el propósito de poder abordar problemas que involucren cuerpos realistas. Bueno, es así que el día de hoy vamos a comenzar ya nuevamente, como siempre. Recuerden la estructura que tiene el curso. Siempre vamos de casos particulares para llegar al caso general. Esa es la estructura propia debido a la complejidad que tienen las ecuaciones de Maxwell y, digamos, el caso general. Vamos a considerar el siguiente caso, por ahora sencillo, de 3 partículas. Tenemos la partícula 1, que tiene una carga Q1, la partícula 2, que tiene una carga Q2, y vamos a considerar una partícula genérica que tiene una carga Q0. Y mi problema es calcular la fuerza sobre la partícula de carga Q0 debido a la presencia de las partículas 1 y 2. Noten ustedes que, ¿por qué elijo Q0 como partícula campo? Vamos a ver. Y bueno, porque estoy interesado en eso. Es calcular la carga que aparece sobre la partícula de 0 debido a la presencia de las otras dos. Es decir, en mi sistema inercial, XY, Z positivo apuntando para ustedes, yo he ubicado aquí las 3 partículas. La partícula 1 queda su posición, queda perfectamente determinada por el vector R1, en tanto que la posición de la partícula Q2 queda determinada por el vector posición R2. Recuerden que los vectores posición siempre son vectores que van desde el origen a la partícula que yo estoy interesado en estudiar. En este caso Q1 y Q2, y finalmente la partícula genérica, la que tiene carga Q0, su posición queda determinada por el vector R0. Noten ustedes que aquí ninguna de las 3 partículas está en el origen. Esto ha sido hecho a los efectos de poder generalizar nuestro caso. No siempre podemos colocar una de las partículas en el origen. Este es un caso. Puede que sí, como lo vinimos haciendo hasta ahora, pero también a veces la vida no es tan sencilla y entonces ocurre que ocurre que no podemos colocar una de las partículas en el origen. Bueno, ¿cómo podríamos resolver este problema? Porque des en cuenta que en principio, si yo quiero saber cuál es la carga que aparece, la fuerza que aparece sobre la carga Q0 debido a la presencia de Q1 y Q2, en principio este problema no lo respondió Coulomb, porque Coulomb dijo cuando usted tiene solamente 2 partículas en su sistema inercial, y acá tengo 3. Bueno, para eso primero vamos a repasar un principio que ustedes deben haber visto en Física 1, que se llama principio de superposición lineal de fuerzas. Con este problema habrán resuelto muchos de los problemas que les deben haber aparecido en el capítulo de la dinámica. Cuando uno analiza sobre todo el caso del plano inclinado, cuerpos que se encuentran atados por hilos de masa despreciable e inextensibles, bueno, uno lo que aplica siempre es este principio de superposición cuando uno analiza un cuerpo, ¿no? Cuando uno hace esa idea de cuerpo libre y le pone todas las fuerzas, bueno, ¿qué es lo que uno está haciendo? ¿Qué dice ese principio de superposición lineal de fuerzas? Dice que en todo sistema de partículas sometido a fuerzas exteriores, la resultante de fuerzas puede ser escrita como la suma vectorial de cada una de las fuerzas que están aplicadas sobre el sistema. Así, si sobre un sistema de partículas actúan fuerzas externas, recuerden que estas siempre deben ser fuerzas externas. En los sistemas de partículas, las fuerzas internas no colaboran, o por así decirlo, en el movimiento que puede tener el sistema.
Así, uno encuentra que R, que es por la cual representamos R mayúscula la resultante de fuerzas, es la suma vectorial, es decir, la suma del vector F1 más F2 más puntos suspensivos Fn. Esta suma puede ser escrita en forma abreviada si hacemos uso de este símbolo, que es lo que se conoce como el símbolo de sumatoria. Esto es simplemente una forma abreviada, rápida, de escribir. En vez de escribir todos y cada uno de los sumandos, nosotros escribimos genéricamente este símbolo de sumatoria, introducimos un índice, que es el índice I, que puede tomar valores enteros, en este caso, 1, 2, 3, hasta n. N es un número arbitrario. N es un número entero, pero arbitrario. Puede ser el número de Avogadro, pueden ser 10, 14, 16. Y luego ponemos el sumando común que va a tener esta suma. En este caso, como ven, todas son F1, F2, y acá lo escribimos genéricamente como el vector F sub I, donde ese I toma los valores 1, 2, 3, hasta n. Esto es simplemente una notación y es una forma abreviada de escribir la suma que se encuentra en el miembro de la izquierda. Bueno, esto es lo que dice el principio de superposición de fuerzas. Es decir, que si yo tengo varias fuerzas que actúan sobre un sistema de partículas, a veces el sistema de partículas puede ser una partícula sola, y tengo varias fuerzas que actúan sobre una partícula, la resultante de fuerzas es la que se obtiene sumando vectorialmente todas las fuerzas que actúan sobre esa partícula. Hay un hecho que es importante, que está acá y es tan evidente que parece tonto repetirlo, pero no está de más. Noten ustedes que el primer sumando, F1, depende solamente de la fuerza F1. No aparece la fuerza F2. Esto significa que este sumando yo lo puedo calcular asumiendo de que solamente existe la fuerza F1, como si el resto de las fuerzas no existiese. Lo mismo le ocurre al segundo sumando, depende de F2. Aquí no aparece ninguna otra fuerza, salvo la fuerza F2. Por lo tanto, puedo pensar que este sumando es consecuencia pura y exclusivamente de la fuerza F2, como si el resto de las fuerzas no existiese. Por eso a este principio se le llama principio de superposición, porque yo estoy superponiendo efectos independientes para conocer cuál es el efecto total. Es lineal porque, bueno, acá todos los sumandos están a la potencia 1. Pero la idea de este principio es que el primer sumando lo puedo escribir, que solamente depende de la fuerza F1, como si el resto de las fuerzas no existiese. Entonces puedo pensar como que ¿qué le pasa al sistema de partículas cuando está sometido a F1 solamente? Luego me fijo cómo está sometido el sistema de partículas, qué le ocurre al sistema de partículas cuando solamente existe F2, y así sucesivamente. Y todos esos efectos independientes, sumados vectorialmente, me dan las consecuencias general de lo que le ocurre al sistema de partículas. Con esta idea en mente, vamos a tratar de resolver nuestro problema. Lo primero que debemos, cuando tenemos un sistema así de caso de 3 partículas, lo primero que tenemos que identificar es cuál es la partícula campo, es decir, cuál es la partícula que yo voy a estudiar, y cuáles son las partículas fuente. En este caso, como yo estoy interesado
en averiguar cuál es la fuerza sobre la partícula campo, sobre la partícula Q sub 0, debido a la presencia de Q sub 1 y Q sub 2, entonces uno encuentra que en este problema la partícula campo es Q sub 0, en tanto que Q sub 1 y Q sub 2 van a ser partículas fuente. Recuerden también que en todas las fuerzas que nosotros, en la fuerza que nosotros hemos trabajado, es necesario conocer la distancia que hay entre la partícula fuente y la partícula campo. Acá tenemos dos partículas fuente, por lo tanto voy a necesitar dos distancias entre las partículas fuentes y las partículas campo. ¿Cuáles son esas distancias? Y bueno, esas distancias van a estar representadas por los módulos de los vectores que figuran aquí, R01 y R02. Noten ustedes que estos vectores van desde la partícula fuente a la partícula campo. Permítanme recordar esto. Cuando nosotros trabajamos en nuestro... Permítame volver a este caso. Recuerden que acá la partícula fuente era Q y la partícula campo era Q', y noten ustedes que el vector R va de la partícula fuente a la partícula campo, y acá ocurre lo mismo. Los vectores, los vectores R01 y R02 van desde las partículas fuentes a la partícula campo. ¿Cómo se pueden obtener estos vectores? Bueno, vamos a ver en unos minutos que hay una regla general para escribir esos vectores. Bueno, vamos ahora a aplicar, dado que tenemos identificado la partícula campo y las partículas fuentes, vamos a identificar las fuerzas. Recuerden ustedes que el principio de superposición nos dice que si yo quiero saber cuál es la fuerza resultante, Q sub 0, sobre Q sub 0, debido a Q sub 1 y a Q sub 2, esa fuerza resultante la puedo escribir como la suma vectorial de la fuerza que ejerce Q sub 1 sobre Q sub 0, como si Q sub 2 no existiese, y a esto le tengo que sumar el efecto de la fuerza que genera Q sub 2 sobre Q sub 0, como si Q sub 1 no existiese. Ahora bien, aquí tengo, además de dibujado en azul y en rojo los vectores R01 y R02, tengo también las fuerzas F01 y F02. ¿Qué representan estas fuerzas? F01 representa la fuerza que ejerce Q sub 1 sobre Q sub 0, como si Q sub 2 no existiese, en tanto que F02 representa, que está aquí en rojo, representa la fuerza sobre Q sub 0 debido a la presencia de Q sub 2, como si Q sub 1 no existiese. Ahora bien, ¿cómo puedo yo encontrar ahora estas dos fuerzas y por lo tanto cómo puedo yo hallar la resultante de fuerzas? Y bueno, para eso aplicamos el principio de superposición de fuerzas, que me dice que la fuerza resultante, ahora F, va a ser la suma vectorial de las dos fuerzas que actúan sobre la partícula campo, F01 y F02. Pero ¿cómo puedo yo ahora calcular F01 y F02? Bueno, recuerden ustedes que habíamos dicho que F01 es la fuerza que actúa sobre la partícula 0, es decir, la partícula campo, debido a la presencia de la partícula 1, como si la 2 no existiese. Pero si la fuerza F01 es la fuerza que actúa sobre 0, debido a la presencia de 1 y 2 no existe, quiere decir que yo tengo dos partículas nada más.
la 0 y la 1. Y ese problema de cuál es la fuerza entre dos cargas puntuales, dos cargas puntuales, yo lo conozco, lo sé resolver. Me lo resuelve Coulomb. Entonces, F01 puedo escribirlo como una ley de Coulomb. K por Q sub 0 por Q sub 1 dividido R01 al cubo, es decir, la distancia que hay entre la partícula 1 y la partícula 0, por el vector en la dirección del vector R01. Noten ustedes que este sumando, era lo que yo les decía, este sumando depende de la partícula 0, de la partícula 1 y de las posiciones relativas que me da el vector 0,1. Para nada acá figura la partícula 2. Es como que la partícula 2 no existe. Y gracias a que no existe, puedo escribir la ley de Coulomb, porque entonces tengo dos partículas en mi sistema inercial. Lo mismo ocurre cuando yo quiera escribir el segundo sumando F02. F02 es la fuerza que actúa sobre la partícula campo, es decir, la 0, debido a la presencia de la partícula fuente, en este caso la 2, como si la 1 no existiese. Al no existir la 1, yo tengo solamente dos partículas, la 0 y la 2. Y ese problema yo lo puedo resolver gracias a Coulomb. Por eso escribo esta ley de Coulomb. K por Q sub 0 por Q sub 2. Y en este caso el vector R02. Noten ustedes nuevamente, en la fuerza F02, para nada interviene la partícula 1. Es como que la partícula 1 no está. Este es el efecto independiente que yo les decía. En el primer caso, es el efecto independiente que se obtiene de averiguar cuál es el efecto que produce la presencia de la partícula 1 sobre Q sub 0. Y en el segundo es cuál es el efecto independiente que produce la presencia de la partícula 2 sobre Q sub 0. La suma de los dos efectos independientes, la suma vectorial de los dos efectos independientes, me da el efecto resultante sobre la partícula K. Ahora bien, resta por ver cuál es R01 y R02, cómo se puede calcular. Bueno, R01 se puede ver, permítanme, aquí de la figura, recordando la resta de vectores, se puede escribir como R0 menos R1. Similarmente, el vector R02 se puede escribir como R0 menos R2. Y así uno obtiene en general que el vector R y J, ahora hay dos índices, es igual a RI menos RJ. Y aquí surge la siguiente convención. El primer índice es la posición de la partícula campo, en tanto que el segundo índice es la posición de la partícula fuente que en ese momento yo estoy estudiando. Esa es la convención. Entonces, volvamos aquí. Sí, en mi caso la partícula campo es la 0 y bueno, I siempre va a ser el número 0. Recuerden que hay una sola partícula campo. En tanto que, ¿cuántas partículas fuente tengo? 2. Por lo tanto, el índice J podrá tomar los valores 1 y 2. Y entonces, siguiendo esta regla, se obtienen los vectores R01 y R02. Bueno, una vez, noten ustedes, perdón, vuelvo aquí, noten ustedes que ahora ya conozco cada uno de los sumandos, F01 y F02, puesto que si conozco el vector, conozco su distancia, conozco su módulo. Y además, como conozco el valor de las cargas, conozco los dos sumandos. Resta, por tanto, hacer la suma vectorial. ¿Y cómo se hace esta suma vectorial? Bueno, hay una sola forma de hacer la suma vectorial, hacerla componente a componente. Así, la componente X de la resultante se obtiene sumando las componentes X de cada una de las fuerzas involucradas, en este caso F01 y F02. ¿Cómo se obtiene la componente Y? De la misma manera,
las componentes I de la resultante y sumando las componentes I de cada una de las fuerzas involucradas. Y finalmente la componente Z, de manera similar, la componente Z de la resultante se obtiene sumando las componentes Z de cada uno de los sumandos. Bueno, esto es lo que ha ocurrido para el caso de 3 partículas. Ahora, ¿qué ocurre si yo tengo un caso de n partículas? Donde n puede ser un número arbitrario, 10, 12, 14, 100, 200, qué sé yo, 1000. Bueno, ¿cómo podríamos resolver este problema? Acá en mi sistema inercial, xy y z positivo, apuntando hacia ustedes, he dibujado la partícula 0, que sigue siendo nuestra partícula campo, y tengo la partícula 1 con carga Q sub 1, la partícula 2 con carga Q sub 2 y la partícula n con carga Q sub n. Lógicamente estará la 2, la 3, la 4, pero para hacer el dibujo que se entienda, he dibujado solamente 3, Q1, Q2 y Qn, la genérica de la partícula, la última de las partículas. Nuevamente aquí yo he dibujado los vectores R01, R02 y R0n, como así también los vectores posición de cada una de las partículas, R0, R1, R2 y Rn. Entonces, recuerden ustedes que nosotros tenemos como datos del problema que la partícula 1 posee una carga Q sub 1, esto alguien me lo dijo, este es un problema particular, alguien le tiene que decir cuánto vale la carga. La partícula 2 tiene una carga Q sub 2, la partícula n posee una carga genérica como Q sub n. Bueno, recuerden, como antes, que los vectores R01, R02, R0n siguen la convención y la regla que habíamos dicho. Como estamos interesados en estudiar la partícula campo, es decir, la partícula Q sub 0, 0 va a ser el índice el primer subíndice, el índice I. Entonces voy a tener R01, R02 y R0n. Y recuerden ustedes que el segundo índice, que representa la partícula fuente, bueno, en este caso puede tomar los valores 1, 2, 3, 4, hasta n. Y entonces uno encuentra todos los vectores R01, R02, R0n. Luego, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que identificar las fuerzas. Como antes, he dibujado en azul la fuerza F01. F01 es la fuerza sobre Q sub 0 debido a la presencia de 1, como si el resto de las n-1 partículas no existe. F02, que está en rojo, es la fuerza que aparece sobre la partícula 0 debido a la presencia de la partícula 2, como si el resto de las partículas no existe. Y lo propio voy haciendo con cada una de las partículas hasta que llego a la última, que está aquí en verde. Y la última me da que es la fuerza F0n, que es la fuerza que actúa sobre Q sub 0, como si las restantes n-1 partículas no existen. Entonces, aquí tengo todas estas fuerzas. ¿Cómo puedo yo encontrar la resultante de la fuerza sobre la partícula campo? Bueno, recuerden antes, y seguimos con la misma convención, de que el primer índice es la partícula campo y el segundo índice es la partícula fuente. Así, con esta convención tenemos que la fuerza sobre la partícula 0, que es, recuerden, la partícula 0 es la que tiene carga Q sub 0, que es la partícula campo, va a ser la suma vectorial de F01, F02, puntos suspensivos. Estos puntos suspensivos representan la 3, la 4, la 5, la n-2, la n-1, y finalmente tengo la última fuerza, que es la F0n.
Reitero que esta suma vectorial se puede escribir en forma abreviada, noten ustedes, como la sumatoria desde i igual 1 hasta n de f, el vector f, 0, i. ¿Por qué 0? Y porque 0 hay una sola partícula campo, que en este caso nosotros hemos elegido que sea la partícula 0. ¿Y cuál es el sumando? Acá, genérico. Y bueno, el sumando genérico, recuerden que es F0i. I es una de las n partículas campo, fuente que yo tengo. Entonces, como cada sumando se obtiene como la fuerza que actúa sobre la partícula 0 debido a la presencia de la partícula i y el resto de las partículas no existen, es decir, que yo tengo en mi sistema inercial la partícula 0 y la partícula genérica i. Si tengo dos partículas, esa fuerza la puedo escribir como una fuerza de Coulomb. Y entonces tengo que va a ser K, la constante de Coulomb, por Q sub 0 por Q sub i, dividido el vector R0i al cubo por el vector R0i, donde R0i, ¿qué es? Es R0 menos RI. De esta manera, yo entonces conozco cada uno de los sumandos. ¿Por qué digo que conozco cada uno de los sumandos? Primero, conozco, como dijimos, conocemos las cargas de todas y cada una de las partículas. La carga, Q sub 0, Q sub 1, Q sub 2. Segundo, conozco los vectores posición de cada una de las partículas. ¿Por qué lo conozco? Y porque yo en mi sistema de partículas, yo coloco las partículas. Entonces yo sé dónde las coloco. Por eso conozco todos los vectores posición, R0, R1, R2, hasta Rn. Y con esos vectores puedo formarme entonces los vectores relativos a las partículas que yo estoy estudiando. Entonces, ¿qué ocurre? Yo conozco cada sumando y bueno, lo que ahora resta es hacer la suma vectorial para obtener la fuerza F0. Y la fuerza resultante, para hacer esa suma, tengo que hacer la suma componente a componente. Recuerde que cada una de estas componentes se calculan a partir del vector original, dependiendo del sistema cartesiano en donde uno esté trabajando. Ojo que hablé de sistema cartesiano, no de sistema inercial. Pero la historia de esto es esa. Cuando uno escribe un vector, lo hace siempre respecto a algún sistema cartesiano. Y en ese sistema cartesiano el vector tiene componentes, X, Y y Z, como en este caso. Entonces, y esto que lo hago para un vector, lo hago para todos. Entonces, ¿cómo hallo la componente X de la resultante? Y sumo las componentes X de todos los vectores respecto al mismo sistema cartesiano. Lo mismo ocurre con la componente Y. La componente Y de la resultante se obtiene sumando todas las componentes Y que hay de los vectores respecto al mismo sistema cartesiano, y lo mismo ocurre con esto, con la componente Z de la resultante, se obtiene sumando todas las componentes X de los vectores respecto del mismo sistema cartesiano en donde yo estoy haciendo la suma. Y de esta manera yo encuentro la resultante de fuerza en un sistema de partículas, sobre una partícula que yo estoy interesado en estudiar. Seguramente ustedes deben estar pensando, este es un problema, resolver problemas de este tipo deben ser un problema formidable de álgebra vectorial, porque tengo que calcular vectores posición, después hacer la diferencia de esos vectores posición y después tengo que hacer la ley de Coulomb. No, vamos a ver que esto que yo les he dado hasta ahora es la formalidad. Es decir, formalmente
se resuelve así el problema. Ahora, del punto de vista operacional, ¿cómo se puede resolver un problema de este tipo? Bueno, lo primero y principal que les quiero llevar tranquilidad es que, si bien hemos dado el caso de n partículas, y yo le hablé de un número arbitrario de partículas, nosotros en el práctico vamos a trabajar con un número reducido de partículas, no más de 3 partículas. No más de 3. ¿Por qué? Porque el problema, la laboriosidad del problema aumenta desmedidamente con el número de partículas. Porque dense en cuenta que acá el problema no es identificar las fuerzas que genera cada una de las partículas campo. El problema acá es hacer esta suma vectorial. Es decir, del punto de vista físico no agrega nada hacer la suma vectorial. Por eso es que estos son problemas laboriosos, pero que en general no, es decir, no aportan mucho del concepto físico. El concepto físico se puede hacer con 2 o 3 partículas. Para eso vamos a ver un ejemplo de aplicación de lo que vimos. El ejemplo de aplicación está aquí en este sistema inercial XY. Está en el plano. Por ahora tenemos la partícula Q sub 0, la Q sub 1 y la Q sub 2 en un plano, en el plano XY. Es el sistema inercial. La partícula Q sub 1 era lo que yo les decía, es decir, alguien les tiene que decir las cargas para empezar, porque si yo no les doy las cargas y no les doy las longitudes, no van a poder trabajar. Entonces, ¿cuánto vale la carga Q sub 1? Bueno, me dice, en este ejemplo de aplicación, que Q sub 1 es menos Q, que Q sub 2 es Q y que Q sub 0 también es Q. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que nos está diciendo es que la partícula Q sub 1 es negativa, tiene signo negativo la carga. Recuerden que el formato para dar una carga es signo, valor numérico, unidad de medida. Bueno, lo que me dice acá el enunciado es que Q sub 1 es negativo y que tiene un valor numérico y una unidad de medida. ¿Cuáles son? No lo sé. Pero debe tener un valor numérico y una unidad de medida. Q sub 2 es positiva y tiene el mismo valor numérico y la misma unidad de medida que Q sub 1. En tanto que Q sub 0 le ocurre lo mismo. Es positiva y tiene el mismo valor numérico que Q sub 1 y Q sub 2 y la misma unidad de medida que Q sub 1 y Q sub 2. Es decir, tenemos dos partículas positivas, Q sub 0 y Q sub 2, y una partícula negativa que es Q sub 1. Estas tres partículas están ubicadas en los vértices de un triángulo equilátero. Recuerden que un triángulo equilátero es aquel triángulo cuyos lados tienen la misma longitud. En este caso, la longitud de un lado, de cada uno de los lados, es L. Y también recuerden que en un triángulo equilátero los ángulos internos son iguales. Por lo tanto, el ángulo que hay, que se forma, el ángulo interno, es 60 grados. Bueno, y como antes, yo quiero encontrar la fuerza sobre la partícula Q sub 0 debido a la presencia de las partículas fuente 1 y 2. ¿Cómo puedo yo resolver mi problema para hallar esa resultante de fuerza sobre Q sub 0? Y bueno, tengo que escribir las fuerzas que genera cada una de las partículas campo. Vamos a comenzar con la 1. ¿Cómo puedo hallar la fuerza sobre la partícula Q sub 0 que debido a la presencia de Q sub 1, como si Q sub 2 no está? Bueno, al no estar Q sub 2, si yo puedo asumir de que no está Q sub 2, es decir, que tengo la 0 y la 1, la partícula 0 y 1, yo sé que entre ellas va a haber una fuerza de Coulomb.
Y entonces vamos a dibujar la fuerza F01. ¿De qué manera? Y para dibujar esa fuerza F01, primero de todo, ¿qué tengo que hacer? Y ver cuál es la recta de acción, es decir, vamos a dibujar la dirección. Recuerden ustedes que la dirección es la única recta que pasa por las dos cargas puntuales, Q sub 0 y Q sub 1. Trazo esa recta que pasa por Q sub 0 y Q sub 1. Ya tengo la dirección de F01. Que me falta el sentido. Para ver el sentido de esa fuerza me fijo en los signos de Q sub 0 y Q sub 1. Q sub 0 dijimos que es positiva, Q sub 1 dijimos que es negativa. Por lo tanto, la fuerza va a ser una fuerza atractiva. Es decir, que la fuerza F01, que actúa sobre la partícula 0 debido a la presencia de 1, tendrá esta forma que se ve aquí. Tiene F01, tiene su punto de aplicación en F0, porque es la fuerza que actúa sobre F0 debido a la presencia de 1, y está a lo largo de la recta que une, que pasa por Q sub 0 y Q sub 1, y en este caso, como es atractiva, apunta hacia la partícula fuente. Recuerden ustedes. Bueno, ¿qué me falta ahora? Vamos a calcular la otra fuerza, que es la F02, la fuerza que actúa sobre la partícula 0 debido a la presencia de la partícula 2, como si la 1 no existiese. Nuevamente, para dibujar ese vector tengo que trazar una recta, la única recta que pasa por el punto Q sub 0 y Q sub 2. Y ahora me fijo en los signos de Q sub 0 y Q sub 2. Recuerden ustedes que Q sub 0 y Q sub 2 tenían el mismo signo, por lo tanto la fuerza tiene que ser repulsiva. Entonces, ¿qué voy a tener? Y voy a tener esta situación. Acá tengo F02 que tiene su punto de aplicación F0 y como es repulsiva, apunta hacia afuera de Q sub 2. Bueno, se acabaron las partículas fuente, por lo tanto ya tengo los dos sumandos, F01 y F02. Recuerden que F01 y F02 son fuerzas que surgen de la ley de Coulomb. ¿Por qué? Porque ¿cómo las calculamos? Y es la fuerza, gracias al principio de superposición, es la fuerza que actúa sobre 0 debido a 1, como si 2 no está, y nuevamente F02 es la fuerza que actúa sobre 0 debido a 2, como si 1 no está. Entonces estas las puedo calcular como ley de Coulomb. Pero ahora yo tengo que hacer una suma vectorial. Y para hacer la suma vectorial necesito conocer las componentes de F01 y F02. Para hacer esa suma vectorial tengo que elegir un sistema cartesiano. No es necesario que sea inercial porque aquí voy a hacer pura y exclusivamente álgebra. Y entonces me busco el sistema cartesiano X' y', cuyo origen está ubicado en la partícula 0, y entonces yo tengo que sumar en ese sistema inercial, ese sistema cartesiano X' y', tengo que sumar el vector F01 y el vector F02. Antes de meterme de lleno en el cálculo, me fijo y veo que F01 y F02 tienen una característica, forman el mismo ángulo θ, que es 60 grados, con respecto al eje positivo X'. Entonces no es un análisis difícil de hacer, noten ustedes que por opuestos por el vértice se puede sacar que θ vale 60 grados y que el otro ángulo θ que está por debajo también vale 60 grados. Recuerden, por ejemplo, que este θ que está aquí abajo es igual a este ángulo por alternos internos entre qué paralelas, X', X y la transversal, que es el lado del triángulo. Si esto es θ, el otro también va a ser θ. Entonces, la historia de eso es que tengo
esta característica. Esto va a ser de importancia al momento de hacer la suma vectorial. Entonces yo ya he averiguado que F01 y F02, estos dos vectores, forman el mismo ángulo θ con respecto al eje X' positivo, y ese ángulo θ vale 60 grados. Bueno, vamos a ver cuáles serán las componentes F01, F02, F0X, perdón, X', F01X', F02X', F01Y', F02Y'. Que acá las componentes X están dibujadas en color azul, mientras que las componentes Y están dibujadas en color rojo. Lo primero que notamos al ver esto es lo siguiente. Las componentes Y que vemos acá, la de F01 tiene una componente Y negativa. ¿Por qué? Porque des en cuenta que esta Y cae sobre el lado negativo del eje Y'. En tanto que la componente Y' de F02 es positiva. Por otra parte, las componentes X' de F01 y F02 son positivas, y noten ustedes, por cómo están dispuestos estos dos triángulos rectángulos, son coincidentes, tienen el mismo valor. Bueno, vamos a esto que lo vemos del gráfico. Vamos a ver de qué manera podemos pensarlo. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? La suma de fuerzas, que es una suma vectorial. Es decir, F0, que es la fuerza resultante sobre la partícula 0, va a ser igual a F01 más F02. La componente X', porque recuerden que ahora nosotros pusimos X' y Y' en nuestro sistema cartesiano para no confundirnos con el XY del sistema inercial. Entonces las componentes X' de la resultante F0X' es la suma de las componentes X de los vectores a sumar. En tanto que la componente Y' de la resultante es la suma de las componentes Y. Bueno, hasta ahora hemos hablado de la dirección y el sentido de F01 y F02. Nada dijimos acerca del módulo de estos vectores. ¿Y cuánto valen esos módulos? Recuerden que tanto F01 como F02 son fuerzas que surgen de la ley de Coulomb. Por lo tanto, yo sé que la ley de Coulomb va como la inversa al cuadrado de la distancia que hay entre las partículas. Entonces, el módulo de F01, noten ustedes acá que F01 no tiene flecha, es K por el producto del módulo de las cargas, porque estoy calculando módulos, dividido R01, que es la distancia que hay entre la partícula 0 y la partícula 1 al cuadrado. En tanto, el módulo de F02 es F0 es K por el producto del módulo de Q sub 0 por el módulo de Q sub 2 dividido F02 al cuadrado, es decir, la distancia que hay entre las partículas 0 y 2. Ahora, ¿qué ocurre? Habíamos dicho que las partículas estaban en los vértices de un triángulo equilátero. Entonces, la distancia entre partículas es siempre la misma, L. Es decir, el módulo del vector R01 y el módulo del vector R02 son iguales a L, el lado del triángulo. Por otra parte, noten ustedes que, puesto que R01 y R02 son iguales, y recuerden ustedes que acá en el numerador están los módulos de las cargas. Al estar los módulos de las cargas, los signos desaparecen y solo sobreviven las unidades de medida y los valores numéricos. Pero habíamos dicho que todas las cargas tienen el mismo valor numérico y la misma unidad de medida. Por lo tanto, los numeradores Q sub 0, Q sub 1 y Q sub 0 y Q sub 2 son iguales. Es decir, que el módulo de la fuerza F01 es igual al módulo de la fuerza F02.
que trae esto como consecuencia. Y bueno, noten ustedes, F01 es igual al módulo de F02, del vector F02. Y ahora acá tenemos las componentes I' de F01 y F02. Permítanme volver a este gráfico. Puesto que los módulos son iguales y los ángulos habíamos dicho que son iguales, noten ustedes que este cateto del triángulo rectángulo formado por F02i es el cateto que se opone al ángulo tita. Lo mismo le ocurre a este cateto en el triángulo rectángulo inferior. Este cateto es F01 de I', que también es el lado que se opone al ángulo tita. Y habíamos dicho que F01 es negativo y F02 es positivo. Por lo tanto, tenemos que F01i va a ser F01 por el seno de tita con signo negativo. En tanto, F02 de I' va a ser F02 por el seno de tita. Pero como habíamos dicho que los módulos son iguales y los ángulos también lo son, cuando sume estas dos componentes, ¿qué me va a dar? 0. Por lo tanto, ya encuentro que la componente I' de la resultante de fuerzas es 0. Vayamos ahora a la componente X. Volvamos para eso a los dos triángulos rectángulos. Noten ustedes que las componentes X de F01 y la componente X de F02, ambas son positivas y ambos son catetos coincidentes y son catetos adyacentes al ángulo tita. Por lo tanto, ¿cómo puedo escribirlos? F01 de X' será F01 por el coseno de tita, en tanto que F02 de X' será F02 por el coseno de tita. Cuando sume las componentes X, va a ser, tengo que sumar dos magnitudes positivas iguales. Puedo escribirla como 2 veces una de ellas. Entonces es 2 por F01 de X', por ejemplo. Resultando entonces que F0 de X', es decir, la única componente distinta de 0 del vector resultante es 2 veces F01 por el coseno de tita. F01 dijimos que es K por Q sub 0 por el módulo de Q sub 1 dividido L cuadrado. Y tita habíamos dicho que es 60 grados. Por lo tanto aparece aquí el coseno de 60. Recuerden que el coseno de 60 es un medio y por lo tanto tengo un 2 en el numerador y un 2 en el denominador, se pueden simplificar. Y entonces el vector resultante, que solamente va a tener componente I', va a ser K por Q sub 0 por Q sub 1 sobre L cuadrado en su componente X'. Hay que recordar que Q sub 0 y Q sub 1 es el producto de dos cargas de igual signo. ¿Por qué? Porque Q sub 0 estamos hablando del módulo. Si bien Q sub 1 es negativo, el módulo es Q, y Q sub 0 también tenía valor Q, por lo tanto podemos ese producto escribirlo como Q cuadrado, y entonces resulta que la resultante de fuerzas es K por Q cuadrado sobre L cuadrado en la dirección de I. Bueno, este cálculo ha sido posible hacerlo en forma, aunque ustedes no lo crean, rápida, porque debido a la simetría del problema, debido a que, bueno, los ángulos son iguales, entonces los módulos de las fuerzas también son iguales por estar ubicados en un triángulo equilátero, entonces eso hace que la suma vectorial se reduce a sumar dos vectores de igual módulo y que forman el mismo ángulo, en este caso con respecto al eje X' positivo. Disculpen, de ahí surge entonces que la solución del problema ha podido hacerse con cierta rapidez, es decir, con cierta sencillez. Bueno,
esto nos da que si volvemos a nuestro sistema inercial, lo que nosotros obtenemos aquí figuran las dos fuerzas, F01 y F02, y también hemos dibujado la resultante de fuerzas. Noten ustedes que nosotros habíamos elegido el eje X' paralelo al eje X, y como el vector F0 solamente tiene componente X', por eso es un vector paralelo al eje X. Bueno, este es un ejemplo de aplicación del principio de superposición lineal y de la ley de Coulomb. Noten ustedes que ahora aquí hemos resuelto el problema de tres partículas. Podría yo ir complicando la situación, pero se haría desmedida la laboriosidad. Pero vamos a ver otro ejemplo en donde ya hay cuatro partículas. Nuevamente tengo mi sistema inercial XY. Tengo un sistema inercial que es plano. Y ahí he dispuesto tres partículas de carga Q sub 0. Q sub 0 son positivas. También en los vértices de un triángulo equilátero. Es decir, que el lado vale L, como dice ahí. L, longitud del lado. Vamos a dar cuáles son las coordenadas XY de cada una de las partículas. Q sub 0. Bueno, lógicamente tenemos una en el origen, por lo tanto sus coordenadas van a ser las 0, 0. La que está a lo largo del eje X tendrá coordenada L0, en tanto que la tercera partícula tendrá coordenadas L sobre 2, raíz de 3, L por L sobre 2. Esto lo pueden obtener fácilmente aplicando el teorema de Pitágoras. Bueno, ya tengo ubicadas, como ya les dije, conozco la carga, Q sub 0 son positivas, porque por ahora es lo único que nos importa, y están dispuestas en los triángulos de un triángulo equilátero, y por lo tanto conozco con precisión cuáles son sus coordenadas. Podría yo entonces dibujar con estas coordenadas el vector posición de cada una de las partículas. Ahora, en el centro de masa de este triángulo equilátero, y recuerden que el centro de masa de un triángulo equilátero tiene coordenada X, L sobre 2, y la coordenada Y es raíz de 3 por L sobre 6. Esas son las coordenadas de un centro de masa. ¿Cómo pueden calcular esa coordenada del centro de masa si no lo han hecho en física 1? Bueno, asumen que cada una de las cargas Q sub 0 tiene una masa M, las tres iguales. Y entonces aplican las ecuaciones para obtener el centro de masa de esa figura plana. Y les va a dar esto. ¿Cómo? Bueno. Y ahí en el centro de masa voy a colocar una carga Q negativa, que está ahí en rojo. También puntual, todas las cargas acá son puntuales. Bueno, y quiero calcular ahora la fuerza sobre la carga negativa debido a la presencia de las tres cargas Q sub 0 positivas. Es claro que para calcular la fuerza voy a tener que conocer la distancia que hay entre la carga negativa y la carga positiva Q sub 0. ¿Cómo puedo calcular esa distancia? Gracias al teorema de Pitágoras, como se ve acá en la figura, L sobre 2, y recuerden que esta distancia que está en azul vale raíz de 3 por L sobre 6. Así surge que aplicando el teorema de Pitágoras, D es L sobre raíz de 3. Yo lo calculé calculé esta distancia entre la carga negativa y Q sub 0 que está en el origen. Pero noten ustedes, debido a la simetría del problema, que la distancia que hay entre la carga negativa y las otras dos también es D. Es decir, L sobre raíz de 3. Por lo tanto, la fuerza
que genera cada una de las cargas positivas sobre la carga negativa es la que se muestra acá en la figura. ¿Por qué tienen la misma letra? Y por qué noten ustedes que todas van a tener el mismo módulo. ¿Por qué el mismo módulo? Y bueno, porque siempre va a estar involucrada una carga Q sub 0 y la carga Q en módulo. Y como las distancias entre la partícula Q sub 0 y la partícula negativa siempre es la misma, entonces los módulos van a ser los mismos. Por eso la letra es la misma, porque recuerden que si yo tomo módulos, es la misma letra sin flecha, pero como los módulos son iguales, las tres letras tienen que ser iguales. Además, noten una cosa, el ángulo que hay entre dos fuerzas consecutivas es de 120 grados. Si yo quiero hallar la resultante de estas tres fuerzas, me va a dar 0. Es decir, que la carga negativa no va a sentir fuerza resultante. No va a sentir fuerza. Bueno, pero es decir, va a estar en equilibrio. Uno podría pensar, ¿está en equilibrio? Sí, claro, está en equilibrio. Vamos a ver qué tipo de equilibrio es, si es estable o inestable. Y bueno, para eso vamos a hacer lo siguiente. Acá en la figura A, que está en la izquierda, he hecho una vista en perspectiva, lo mejor que he podido. Y acá tengo mi sistema inercial, X, y Z positivo. Noten cómo apunta el Z positivo en la parte A. Nuevamente he dibujado acá las tres partículas Q sub 0 ubicadas en el triángulo equilátero. Y ese triángulo equilátero está apoyado en el plano XY, como hasta ahora. El origen del sistema inercial está ubicado en el centro de masa de las tres partículas Q sub 0. Y claramente el eje Z es perpendicular al plano XY, claramente, y se ha tomado como positivo para ese lado. ¿Qué he hecho yo acá en la parte A? La partícula negativa que estaba en el centro de masa la desplacé una pequeña cantidad Z a lo largo del eje Z positivo, como se muestra en la figura A. En la figura B aparecen las tres fuerzas que actúan sobre la partícula negativa debido a la presencia de las tres cargas Q sub 0. Nuevamente, los módulos de estas fuerzas van a ser iguales. ¿Por qué? Porque las distancias son las mismas y las cargas involucradas también son las mismas. Son estas tres fuerzas. Si yo quiero escribirlas, las escribo en términos de la ley de Coulomb. ¿Cómo vamos a hacer ahora? Yo ahora, para hacer el cálculo, voy a ver a esta figura en perspectiva, la voy a ver con el eje X apuntando hacia mí. Si yo veo la figura con el eje X positivo apuntando hacia mí, tengo el eje Z, el eje Y, tengo la carga negativa y tengo la carga Q sub 0 que está en el vértice superior. Las otras dos cargas no las he dibujado. ¿Por qué no las he dibujado? Para hacer sencillo el dibujo, y además porque sé que la fuerza que voy a calcular, F, es igual para las otras dos cargas. Bueno, macanudo, recuerden también que esta fuerza F tendrá componente Z y tendrá una componente Y y una componente X, pero la resultante de la suma de las componentes Y y de las componentes X es 0. La única que es distinta de 0 es a lo largo del eje Z. Por lo tanto, Fz va a ser menos ¿por qué? Porque recuerden que este vector apuntaría hacia las zetas negativas, el módulo de F por el coseno de tita, donde tita, ¿qué es? Es el ángulo que hace el vector F con el eje Z positivo. ¿Cuánto vale el módulo de F? Y es K por Q sub 0 por Q
dividido L, donde L es la distancia esta que hay acá en la hipotenusa. ¿Cuánto vale el coseno de tita? Y se ve de este triángulo rectángulo que es cateto adyacente Z dividido en la hipotenusa L. Así, FZ, ¿qué expresión tiene? Tiene menos K, Q sub 0, Q. Recuerden que Q sub 0 y Q no aparece el signo menos de Q porque estoy tomando módulos. Dividido L cubo por Z. L, ¿cuánto vale? L es la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Es D cuadrado más Z cuadrado al 1/2. Finalmente, ¿cuánto será la resultante? Que solamente va a tener componente en Z y va a ser 3 veces FZ, es decir, va a ser menos 3 Q sub 0 Q por Z dividido D cuadrado más Z cuadrado a la 3/2. Ahora bien, yo dije que el desplazamiento Z es pequeño. ¿Pequeño comparado con qué? Y bueno, vamos a ver que es pequeño comparado con D, la distancia que hay del centro de masa a cada una de las cargas. Si Z es mucho menor que D, prácticamente D cuadrado más Z cuadrado va a ser D al cubo. ¿Por qué? Porque si Z es muy pequeño, D cuadrado más Z cuadrado va a ser aproximadamente D cuadrado, que a la 3/2 me da D cubo. Así, la fuerza resultante se puede escribir como menos una constante K estrella por Z, que es el desplazamiento que sí sufrió la partícula negativa, donde K estrella es K, 3, Q sub 0, Q y D cubo, es decir, es una constante. Noten ustedes que aquí la fuerza resultante es del tipo menos K por el desplazamiento. Este tipo de movimiento que hace la partícula negativa cuando es separada del equilibrio, ustedes ya lo han visto en física 1 y es un movimiento armónico simple. Si la masa de la partícula negativa es m mayúscula, la frecuencia de vibración de este movimiento armónico simple que ejecuta la partícula negativa es omega cuadrado, es K estrella sobre m, resultando entonces que la frecuencia de vibración, que es 2pi veces la frecuencia, omega es 2pi veces la frecuencia, resulta tener esta expresión. Recuerden ustedes que la frecuencia es la inversa del tiempo, es la inversa del periodo. El periodo se mide en segundos, por lo tanto, la frecuencia tiene unidades de 1 sobre segundo. A esta unidad, 1 sobre segundo, se la llama Hertz, en honor al físico alemán Gustav Hertz, y se la abrevia con HZ. En general, yo la voy a escribir siempre como H mayúscula Z. Van a encontrar que hay libros, e incluso en algunos folletos explicativos, van a encontrar que esta unidad la escriben con H minúscula Z. Ustedes pueden elegir la unidad que les gusta, con mayúscula o con minúscula. Así, lo que hemos encontrado es que este sistema de partículas, la carga negativa, ejecuta un movimiento armónico simple. Muchos dirán, ¿y esto por qué está hecho? Esto no está hecho para martirizarlo, sino que la teoría que hemos visto hoy, se usó en su momento para estudiar pequeñas estructuras moleculares, como por ejemplo esta que tengo aquí, donde las 3 partículas positivas representan hidrógenos y la partícula negativa representa un nitrógeno. Esto es la molécula de amoníaco, en donde los 3 hidrógenos están en un triángulo equilátero y el nitrógeno está por arriba del plano. Y entonces ese nitrógeno efectúa un movimiento armónico simple con una frecuencia que está en el orden de las microondas. Así, esta molécula tiene un espectro de vibración
que están en el orden de las microondas. Así se pudo estudiar esta molécula de amoníaco. Hoy en día se siguen aplicando esto, no ya para estudiar pequeñas estructuras como el amoníaco, sino para estudiar otras estructuras moleculares, por ejemplo, proteínas. Lo que pasa es que este cálculo ya no se hace con lápiz y papel, sino con la asistencia de una computadora. Así que hemos llegado a la clase, al final de la clase, en donde, como hemos visto, nosotros podemos estudiar, hemos removido el condicionamiento que teníamos del número de partículas. Nosotros ahora podemos abordar el estudio de un sistema de n partículas con n arbitrario, que nosotros podemos resolver cuál es la fuerza que actúa sobre una de las partículas miembro del sistema debido a la presencia del resto. Es decir, ya ahora el número de partículas no es un impedimento, pero todavía seguimos enganchados a trabajar con partículas puntuales. Todas las partículas con las cuales hemos trabajado el día de hoy son cargas puntuales, es decir, cuerpos puntuales cargados. ¿Cómo vamos a poder salir de esa limitación? Y bueno, eso lo vamos a ver la clase que viene, donde se va a introducir el importante concepto que nos va a acompañar por el resto del curso, que es el concepto de campo eléctrico. Bueno, alumnos, yo ahora los dejo, hagan un descanso y tendrán hoy el primer práctico con el instructor. Bueno, tengan éxitos y nosotros, por otra parte, nos vemos el día miércoles a las 9 de la mañana en oportunidad, que estaremos nuevamente hablando sobre la ley de Coulomb, pero con un nuevo concepto, el concepto de campo eléctrico. Hasta el miércoles, alumnos.